soy Tinku TV. No, yo soy Tinku TV. Tinku TV. Sábado, 7 de la mañana y 9 de la noche. Y domingo, 7 de la mañana. ¿Cómo dice? Bien, estamos ya con Kenji Fujimori. Gracias, Kenji, por venir. Muchas gracias, Alfonso. Buenas noches. Buenas noches. El presidente dio un mensaje hace unas horas, Southern también. En fin, ¿parece que se recomponen las cosas o es simplemente patear el tablero hacia adelante? ¿Cuál es tu posición? Bueno, Alfonso, yo no sé si el mensaje lo dio el presidente Humala o Poncio Pilatos, porque prácticamente se ha lavado las manos el presidente. Prácticamente las responsabilidades se las ha trasladado a la empresa minera, a la Sauder. Pero la impresión que también tiene ese mensaje es de que el presidente no podía decir él que suspendía la operación minera porque eso hubiera sido tomado como una vulneración del Estado de Derecho también. Entonces, por eso decía él, yo no digo, pero después aparentemente no emparé con la empresa. Claro, el presidente dice que eso iba a sentar un pésimo precedente, Sí. pero eso lo ha hecho con Conga. Es toda una retahíla de pésimos precedentes con la inversión privada. ¿Habrá aprendido? En todo caso, entonces ha hecho una versión 2 aquí mejorada. Fíjate, aquí el presidente no está asumiendo el verdadero liderazgo. Desde un inicio el presidente debió de asumir un liderazgo presencial, ir donde las papas queman. Eso es lo que ha debido hacer el presidente Humala. Tú fíjate, Alfonso, hace 3 años el 90% de la población estaba a favor del proyecto Tía María. Y ahora, ¿cuál es el porcentaje que está a favor del proyecto? 20%. ¿Qué quiere decir eso? Que han faltado operadores políticos por parte del presidente de la República, por parte del gobierno. Y han dejado todo ese espacio para que estos agitadores antimineros ocupen todo eso, ¿no? ¿Cuánto ves tú de agitación y cuánto ves de frustración? Porque hay una combinación de ambas cosas. Parece que unos, los agitadores, se benefician o se mimetizan con la población y entonces da la impresión de que fuera toda la población la que está realmente haciendo este acto de violencia generalizado. En realidad Claro. no son decenas de miles, son algunos cientos que están enfrentados. ¿Cuál es tu percepción? ¿Existe una infiltración neosenderista, por ejemplo? Bueno, yo no usaría el término terrorista antiminero como han utilizado algunos representantes de la empresa minera. Ese tipo de términos lo único que hace es exacerbar a la población. Hace que la población se radicalice. Y obviamente dentro de esas turbas hay gente de izquierda de todo tipo, ¿no? Desde Patria Roja, Movadef. Entonces se aprovechan, ¿no? de la falta de ausencia del Estado. Aquí se ha dicho, Kenji, que esta situación es tan compleja que cualquier gobierno tendría un problema parecido. Es lo que se está diciendo también. Entonces, Claro. ustedes pueden ser gobierno porque tienen una opción grande en las encuestas. Puede ser que en 12, 18 meses ustedes estén asumiendo este pasivo. La pregunta, ¿cómo manejarías en un gobierno fujimorista la situación de Tía María? El problema aquí, Alfonso, es que el proyecto desde un inicio nace viciado. ¿Por qué? Porque se rompe la confianza cuando la Sauder le miente a la población. ¿Qué fue lo que dijo al inicio? Que no se iba a ver afectado el agua del subsuelo, de la napa. Sin embargo, después reconocieron que sí se iba a ver afectada el agua del subsuelo. Y es por eso que cambian la versión diciendo que se va a utilizar agua del mar y se va a desalinizar. ¿Qué hace eso? Cortar la confianza con la población. La población ya no le cree a la empresa minera, sobre todo que la Sauder ya tiene toda una historia de pasivos medioambientales. Es como que una pareja de novios, el novio saca los pies del plato, se rompe la confianza y no le vas a pedir diálogo de frente, ¿no? Tiene que haber todo un proceso de reenganche, rehabilitación, reenamoramiento, por supuesto. Bueno, entonces, pero ¿cuál sí, va a ser la estrategia de reenamoramiento que tendrá el fujimorismo con Tía María en un próximo gobierno, si fuera así? retomar la confianza. Yo hago un símil, ¿no? La época de mi padre, cuando existía el problema del terrorismo, ¿qué buscó Alberto Fujimori? Que las Fuerzas Armadas se ganen la confianza de la población. Lo mismo hay que hacer acá, que la inversión privada se gane la confianza de la población. ¿Cómo?
presencia del Estado. El Estado tiene que allanar el camino, poner buenas carreteras, servicios básicos, colegios, hospitales. ¿Para qué? Para que la población se sienta parte de ese progreso, de ese desarrollo. Yo te digo, yo estoy constantemente viajando al interior, acompañando a mi hermana, apoyándola. ¿Y qué dice la gente? El gobierno no tiene plata. Sin embargo, mira cómo vivimos. En la época de la Chaquitagua, no hay carretera, no hay luz, no hay agua, no hay colegios. Y sin embargo, el gobierno, de manera expeditiva, le da autorizaciones a las mineras. Entonces, ¿qué dice la población? ¿Cuánto me toca? ¿Cuánto me toca? Yo vivo a las justas, no tengo apoyo del gobierno y sin embargo viene una transnacional y se va a llevar todo. Ya, pero estamos entrando también en un proceso de demagogia un poquito, porque tú estás diciendo que vas a construir o a dar cosas. El presidente ha señalado hoy día en el mensaje, ha dicho de que hay 3.000 millones de soles, si no me equivoco, en diferentes obras en esta zona del Perú, en la zona de Arequipa. Ahí hay presencia del Estado, ¿o tú no lo ves así? Alfonso, una cosa es lo que se ve en los medios de comunicación y otra cosa es la realidad. Uno va al interior del país y hay un abandono total. ¿Y qué genera ese abandono total? Descontento. Y si de frente llega una transnacional que va a explotar sus minerales y se va a llevar millones y millones de dólares, eso exacerba el descontento de la población, aumenta el descontento de la población. ¿No? Perfecto, entonces tú dices que lo que habría que plantear es un enamoramiento o reenamoramiento integral, con presencia del Estado. Ya, eso también lo haría... O sea, que la población sienta que son parte de ese progreso, de ese desarrollo. Eso también lo haría el fujimorismo en Cajamarca, por ejemplo, donde ustedes han perdido la elección hace poco, la elección regional, si no me equivoco. Eso tiene que ser a nivel nacional. Pero hablo de los lugares donde se han producido situaciones de proyectos importantes paralizados. Uno es Arequipa con este tema de Tía María. Claro. Pero ¿tú piensas que se podría hacer lo mismo en Cajamarca? Por supuesto, esto tiene que ser a nivel nacional. La población, sobre todo las poblaciones vulnerables, tienen que sentir que el gobierno los está apoyando a ellos, que son parte también de esa inversión privada, ¿no? Pero vas a trabajar entonces en conjunto con la empresa, porque tú no vas a decir a Southern, fuera, voy a arreglar el problema y después regresan ustedes, porque no puedes hacerlo, tienes un contrato. No puedes ir a Yanacocha y decirle a Yanacocha, fuera, voy a ver cómo arreglo y después regresan. Ahí hay una situación de Estado de Derecho que ustedes tienen que preservar también. Se tiene que respetar la estabilidad jurídica. Por supuesto. Por supuesto. Entonces, ¿cómo? Pero lo primero que hay que hacer es allanar el camino. ¿Y cómo se allana eso? Con presencia del Estado. Es como se hizo en la época de los 90 para derrotar a Sendero Luminoso. Se tenía que retomar la confianza de la población. Se tenía que reenamorar a la población. La población en los 90s y en los 80s sentía miedo hasta de las Fuerzas Armadas, del Ejército, de la policía. Se sentían en un fuego cruzado. ¿Cómo visualizas esto que ocurrió con Pepe Julio Gutiérrez? Hoy lo han detenido después de bastante tiempo, este audio que es tan sórdido y tan revelador al mismo tiempo. Pero él es un conspicuo miembro de un partido político que se llama Tierra y Libertad. ¿Cuál es la posición del fujimorismo con respecto a esta ocurrencia, pero sobre todo a ese partido político? A ver, lo que falta aquí es inteligencia. Falta un órgano de inteligencia que identifique a los revoltosos, a los radicales. Para eso es inteligencia, para tomar decisiones. Inteligencia es información procesada para tomar decisiones. Analítica, ¿no? Analítica. Así es. Y eso es lo que ha faltado también aquí en Tía María. Bueno, por cierto, pero ¿qué es lo que tú ves? ¿Tienes algún juicio con respecto a Tierra y Libertad, a lo ocurrido con Pepe Julio Gutiérrez, o es un tema que prefieres no tocar? No, fíjate, lo que buscan estos grupos antimineros, antiinversión privada, es ir dinamitando poco a poco el modelo económico. ¿Para qué? Para que después digan, el modelo económico de Fujimori no sirve. Eso es lo que están buscando estos grupos antimineros, antiinversión privada. ¿Te parece que Tierra y Libertad es un movimiento político antiinversión privada? Antiinversión privada, antiminero, y eso se ha visto no solamente en Tía María, sino en Conga también.
Bien, ¿y cómo es que ustedes están articulando las cosas para poder avanzar en esta campaña política, cambiando ya un poco de tema y entrando a la situación electoral, ¿no es cierto? ¿Qué está ocurriendo dentro del fujimorismo? ¿Hay unidad? ¿Hay más bien reflexión? ¿En qué situación se encuentra hoy el fujimorismo? A ver, vayamos desde el 2011, que perdimos las elecciones. Antes que nada, ¿cómo te llevas con tu hermana? Con mi hermana estamos en constante coordinación. Ya no, Así es. no hay, como hubo rumores de que existía Yo el la verdad no sé de dónde salen keikismo, esos rumores. el keikismo. Claro, dijeron primero que hay albertistas y keikistas. Después dijeron que habían hasta kenyistas. Entonces, yo no sé de dónde aparecen esos rumores. Lo que buscan es generar división interna, ¿no? Y eso es totalmente falso. El fujimorismo es uno solo. Nuestra lideresa es Keiko. Y yo estoy en constante coordinación con ella. Una vez dijiste, recuerdo, nuestra lideresa es Keiko, por ahora o mientras tanto. Nuestro líder histórico, Alberto Fujimori. Nuestra lideresa actual, Keiko. Actual, muy bien. Es una palabra interesante, la actual, ¿no? Porque quiere decir que podría no ser necesariamente una lideresa permanente tampoco, ¿no es cierto? ¿Hay una discusión ahí o no? No, lo que busca Keiko es institucionalizar el partido. Permanencia, que perdure el partido a lo largo de los años, ¿no? ¿Cómo ves a los rivales políticos que están cerca de ustedes en las encuestas que se hacen en los últimos meses, por ejemplo? Tienes a un Pedro Pablo Kuczynski. ¿Cómo ven a Pedro Pablo Kuczynski ustedes y a la posibilidad de que esté asesorado por un Fabre o por diferentes otras agrupaciones? ¿Cómo lo ven? Bueno, obviamente en una campaña electoral tú no puedes subestimar a ningún oponente político, a ningún opositor político. Lo que yo estoy viendo es que va a haber un tema que va a ser importante y transversal para cualquier persona o para cualquier sector, que es la inseguridad ciudadana. Y en ese sentido, yo creo que el fujimorismo es el que tiene la mayor experiencia. Por ejemplo, nosotros hemos tenido 10 años de experiencia para derrotar a Sendero Luminoso y el MRTA. Problema que todo el mundo creía que era imposible de resolver. Ya, pero me toreas la pregunta, ¿no? Porque no quieres hablarme de PPK. Mira, no, yo te digo que ningún opositor... No, pero te hablo de él. ¿Qué piensas de él, por ejemplo? Tú dices, bueno, es un rival complicado, rival político. es un rival al que no, digamos... Porque ustedes tienen afinidad con ellos porque han estado en la segunda vuelta Claro, juntos. y él nos apoyó, claro. Por supuesto, entonces, Así es. por eso, ¿cómo lo ven ustedes ahora? ¿Hay una relación cordial? ¿Qué va a pasar ahí? Fíjate, ¿Con quién te sentirías cómodo de pasar la segunda vuelta? Ahí está, más fácil. bueno, eso es muy complicado de predecir, ¿no? Porque todos quieren pasar contigo la segunda vuelta, porque todos están seguros que tú sabes, hay Alfonso, tanto antifujimorismo que van a ganarte de todas maneras. tú fíjate, un año en política es una eternidad. Entonces es complicado de predecir, ¿no? Sí, pero digamos, tú ves un escenario acá. Entonces, Así es. En la conversación política todo el mundo dice yo quiero pasar con el fujimorismo porque yo le gano. O sea, tú tienes tanto anti, el partido de ustedes tiene tanto anti que dices, el que pasa contigo gana de todas maneras porque las fuerzas de la izquierda se van a juntar con ese que pase, entonces ustedes no van a poder salir de eso. ¿Cómo ves esa posibilidad? Tú fíjate, tanto el aprismo como el fujimorismo tienen un voto, tú les anti, efectivamente, pero el trabajo que ha venido realizando Keiko es justamente en esas personas que todavía no deciden, que están en la ambigüedad. Y eso se ve reflejado en las encuestas. Es por eso que Keiko ha subido ahora, está creo que en 34 o 35%. Este tema que está ocurriendo actualmente en la Comisión López Meneses, perdón, en la Comisión Martín Belaunde Locio, había una citación que era para hoy y no ha llegado, la señora Nadine Heredia seguramente será vuelta a invitar para el día 20. ¿Cómo ves el tema de la presencia de la primera dama en el Congreso de la República? Bueno, la señora Nadine Heredia tiene que ver esta citación como un derecho y una oportunidad, sobre todo que ella durante su campaña, la campaña electoral de su esposo, dio un mensaje de honestidad. Entonces ella tiene que ser la primera en dar esa imagen de transparencia, sobre todo cuando ella es la maestra de cómo caminar derecho. Entonces tiene que empezar por ahí, ¿no? ¿Tú crees que si no va? ¿Tú crees que no va? Yo espero que ella vaya. Todos los ciudadanos somos iguales ante la ley.
y ella tiene que asistir. Esta situación con tu padre preso y con una condición de incomunicación que todavía se mantiene, ¿cómo la aprecias tú? Incomunicación y violación a su derecho de privacidad e intimidad, porque como sabes, no solamente le han cortado el teléfono, sino que le han instalado cámaras para monitorearlo al más mínimo detalle, ¿no? Esa situación va a hacer que ustedes tengan sangre en el ojo y no le den el voto Nosotros, Alfonso, nunca hemos actuado con sentimiento de revancha o de venganza. Nosotros lo que siempre hemos exigido es que se le respeten sus derechos a Alberto Fujimori. El único derecho del que él está privado es su derecho a la libertad ambulatoria. Y ojo, todas las veces que él ha tenido una emergencia de salud, nosotros nos hemos enterado por ustedes, por los medios de comunicación. Vamos a hacer una pausa comercial, Sí, claro. Kenji, y regresamos, amigos, en unos segundos para seguir en la segunda parte de esta entrevista. Permiso. Bien, continuamos con Kenji Fujimori. Kenji, ¿qué está ocurriendo en este momento en la casa donde está tu padre recluido? Hay una situación de vigilancia permanente con cámaras de televisión. ¿Eso es legalmente correcto? A ver, como te decía, el único derecho del que está privado Alberto Fujimori es a su libertad ambulatoria. Sin embargo, a mi padre le han recortado el teléfono y todas las veces que ha tenido una emergencia de salud nos hemos enterado por ustedes, por los medios de comunicación. Ahora le han instalado cámaras y lo tienen constantemente monitoreado. Y esas cámaras apuntan a áreas donde Alberto Fujimori pasa tiempo con sus nietas. Entonces, están violando su derecho a la intimidad, a la privacidad. Pero puede decirse que estas cámaras son para seguridad. Si es así por seguridad, ¿por qué no lo instalaron desde el primer día? Bueno, es que justamente Desde el 2011. pues, la seguridad ¿Qué avanza, No, pero- hay más presupuesto para seguridad de repente. Es un argumento. Caramba, qué casualidad que lo instalan meses previos a una campaña electoral. Y fíjate, no solamente hay cámaras, sino hay rastreadores de celulares. Sin embargo, en otros penales, tú ves a los internos que planifican los secuestros, los atracos, los asesinatos con teléfono celular. Ya, pero las cámaras podrían ser, como justificación, se podría decir que están ahí porque una persona que tiene un grado de delicadeza en su salud debería ser monitoreado por estas cámaras. Entonces, el argumento podría ser ese. Digo, ¿qué piensas tú? Entonces, si ese fuese el argumento, caramba, entonces las ambulancias también tendrían que estar preparadas para trasladar a Alberto Fujimori. Sin embargo, son carros que están prácticamente obsoletos y que no tienen la implementación adecuada para trasladar a un enfermo. Entonces, no es por un tema de seguridad o de salud o cuidar la integridad de Alberto Fujimori. Bueno, pero cuando él se ha sentido mal, lo han trasladado a un hospital fuera de la prisión, sin, digamos, Tú fíjate, mayor Alfonso, riesgo, ¿o sí? Hace 2 o 3 semanas mi padre fue trasladado a la clínica. ¿Y con qué carro, con qué ambulancia se lo trasladó? ¿Fue con la del INPE? No. Se tuvo que traer una ambulancia de una clínica privada. ¿Ustedes llamaron para que vaya a esa clínica o cómo fue que se produjo esa situación? La enfermera tuvo que llamar. Y nuevamente, yo me he enterado por ustedes de que Alberto Fujimori estaba siendo trasladado. O sea, ¿tú crees que aquí hay una situación Tú ponte a pensar, de ensañamiento, Alfonso, negociando lo político? No, tú ponte a pensar, mi padre es hipertenso. ¿Qué hubiera pasado si esa isquemia o coágulo en el cerebro que tuvo no hubiera sido transitorio, sino una isquemia fulminante? Claro, Alberto Fujimori hubiera tenido que esperar que llegue la ambulancia desde la clínica hasta el penal. ¿Qué hubiera pasado en ese lapso de tiempo? Una tragedia. Una tragedia, ¿no? Una tragedia que muchos de repente esperan, ¿no? En el campo de la rivalidad política, digamos, ¿no? Que Sí, quieren pero, que eso... Porque hay pero es gente que la rivalidad política tú no lo puedes mezclar con lo humanitario, con la salud de las personas. Cosa que sí lo aplica este gobierno, y eso se ve en los informes de la DINI. ¿Eso que ocurre con tu padre tiene alguna relación o interviene
o genera un espacio de discusión con respecto al apoyo que el gobierno le pide al fujimorismo para poder avanzar en reformas? Ustedes dicen, para que yo te dé el voto, entonces trata a mi padre mejor. ¿Existe esa negociación? No, jamás ha existido. Incluso cuando nosotros, la familia, presentamos el pedido de indulto humanitario, si tú ves mis intervenciones en el Pleno, se mantuvo oposición al régimen de Ollantumala. O sea, nadie puede decir que, ok, se presentó el pedido de indulto humanitario y yo morigeré, bajé el tono de voz. Al contrario, se mantuvo. ¿Para qué? Para que después no digan que ha habido una negociación por debajo de la mesa o se preste a suspicacias. Muy bien. Kenji, muchas gracias por tu presencia en Redes y Poder. Gracias, Alfonso. Muy amable. Vamos a una pausa comercial y regresamos con la estudiante Dongo, que nos va a contar desde Arequipa, desde Lima, pero como arequipeña, qué es lo que piensa de lo que está pasando en estos momentos de tensión en esa zona.